Buenas noches, ¿cómo les va? Eh, Espero me escuchen bien. Yo soy Martín Mailio, soy en este momento el director científico de la asociación. Voy a tener que empezar a admitir a todo el mundo. Eh, el director científico de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología. Y bueno, hoy nos toca terminar lo que habíamos empezado hace tiempo atrás. O sea, hoy lo que vamos a tratar de ver en esta reunión es la continuidad de lo que hicimos este año en el Congreso Argentino eh, por el mes de agosto, y que bueno, tuvo una parte práctica inicial, digamos, una parte más bien, digamos, teórica, sumada un poco a la práctica con los espirómetros y con otros equipos que estaban disponibles. Y ahora un poco la idea es aclarar algunas dudas y tratar de ir a los reportes, a los informes y a la interpretación de los trazados, que es tal vez uno de los puntos que muchas veces nos interesa, porque justamente es lo que nos permite interpretar eh, cuando lo informa otro, digamos, la realización de un estudio, y por supuesto es la mejor manera también de nosotros demostrar cuál es la calidad de nuestro trabajo y cómo venimos haciendo los estudios. Por lo tanto, vamos a hablar un poco más de lo que es solamente curvas, sino reportes, y hoy vamos a tratar este tema tanto en la parte adulta como en la pediatría. En el caso de la pediatría va a estar también, como fue en la presentación del Congreso, la licenciada Carolina Bustos, que ella trabaja en el Hospital de Niños de Córdoba. Así que para mí es un placer y es una muy buena manera de poder ver lo que se ve en adultos, pero también lo que se ve en niños, que como lo vimos en su momento cuando hicimos el práctico, las características técnicas, las características de realización del estudio son, si bien en la teoría es lo mismo, en la práctica no siempre es tan fácil de llevar a cabo. Y bueno, la idea es que el pantallazo de alguien con experiencia en el manejo de niños, en la realización de estudios funcionales, nos ayude a poder realizarlos también en la práctica en aquellos que atendemos niños. Por lo tanto, yo voy a comenzar dando un breve pantallazo. Vamos a dividir la charla en 4 etapas. La vamos a tratar de terminar antes del partido de fútbol, como corresponde. Así que lo que vamos a hacer es básicamente comenzar con una introducción mía como para refrescar lo que ya vimos. Luego eh, va a hablar la kinesióloga, ella va a presentar sus casos y luego continuamos con la presentación de los casos en la parte ya de adultos. Cuando nosotros hacemos y pensamos en espirometría, esto lo vimos pasadamente en el Congreso, pero vuelvo a hablarlo, nosotros lo que medimos básicamente es capacidad vital, que capacidad vital reúne tres volúmenes, por así decirlo: el volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, y que actualmente, a partir de las guías actuales de manejo, estas tienen que evaluarse no solamente en la etapa expiratoria, sino también en la etapa inspiratoria de la curva. O sea que hoy las características de las recomendaciones de las guías como ATSRS 2019 nos obligan a que cuando hacemos una espirometría el paciente no solamente mida la expiración, sino también, y de manera muy importante, la inspiración, como una variable de calidad muy importante hoy. Por lo tanto, cuando nosotros evaluamos espirométricamente un paciente, lo que hacemos es capacidad vital. Las variables que utilizamos para interpretar los resultados y compararlos con patrones de referencia, y son muy importantes tener en cuenta, son el peso, la talla, la edad, el sexo y la etnia, la raza. La raza también. Eso quiere decir que nosotros al paciente, antes de hacer una espirometría, y si ese paciente va variando sus características antropométricas a lo largo del tiempo, tenemos que también medirlos. Siempre la talla es una de las variables más importantes, por supuesto la edad, por supuesto el sexo, y a partir de esto también la etnia. Para poder evitar justamente problemas en cuanto a la interpretación de nuestros predichos que utiliza el equipo, junto con lo que realmente estamos midiendo con un paciente que por ahí no siempre se representa con los predichos, utilizamos algunos patrones que ahora vamos a recomendar. Si el paciente no se puede, por ejemplo, el paciente no puede erguirse por alguna razón, si fue escoliosis o algún problema que lo hace estar en silla de rueda, amputación o lo que sea, podemos utilizar la envergadura alar como para poder hacer un cálculo bastante cercano a la realidad. Otro punto a tener en cuenta es la utilización de equipos que estén actualmente calibrados. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que cuando vamos a hacer espirometrías debemos tener los equipos con una adecuada calibración, porque los sensores que utiliza cualquiera de los espirómetros que nosotros tenemos puede variar de acuerdo a las variaciones de temperatura y humedad del lugar donde se realiza. Por eso es que es tan importante calibrar. La calibración debería ser diaria, y en aquellos equipos donde se dice que no requiere calibración, la realidad es que la calibración debe existir. Es un parámetro de calidad
Nosotros tenemos distintos tipos de calibraciones, pero básicamente una calibración de flujo-volumen debe hacerse una vez al día cuando lo vamos a utilizar. ¿Cómo interpretamos la espirometría? ¿Cuál es la interpretación? En primer lugar, tenemos que ver, esto ya lo vimos, disculpen que vaya rápido, pero es calidad de las maniobras. O sea, quiere decir qué tan bien hechas están las maniobras en relación a dos conceptos esenciales, que es aceptabilidad y reproducibilidad. Evaluar y considerar errores de técnica al momento de realización, ahora veremos algunos, valores obtenidos, qué midió el equipo, qué valores sopló esa persona, y luego la comparación con los predichos, con aquellos valores de referencia para el cual existen numerosos y cuál trataremos de simplificar. Dos conceptos esenciales: aceptabilidad, quiere decir que la curva tenga la calidad que corresponde, es decir, que el paciente haya soplado a la máxima intensidad y que la curva no tenga artefactos y que termine de manera apropiada. Y reproducibilidad, es decir, al menos tenemos que tener como mínimo 3 pruebas, de las cuales 2 son muy iguales, muy parecidas entre sí, con una variabilidad menor a 150 mililitros, 5%. Eso solamente se da cuando el paciente sopla la máxima intensidad. Por eso es que el criterio de reproducibilidad es lo que nos permite hacer comparaciones y decir este paciente sopló a lo máximo, y de esa forma poder interpretar los resultados como correctos. Cuando una prueba es aceptable, en este caso flujo-volumen, volumen-tiempo, acá falta la rama inspiratoria, es cuando justamente no tenemos dudas en el inicio de la curva, no existen artefactos dentro del primer segundo, el descenso es, por supuesto, lo más suave posible y no hay una finalización abrupta. Luego de aquí comienza la curva inspiratoria. En el volumen-tiempo, aquí se ve el inicio de la curva. Siempre recuerden que un error común es el retraso en la extrapolación retrógrada, que así se llama, que es cuando retrasamos demasiado el comienzo de la curva, que es menos de 2 segundos, y es ahí donde eso puede afectar en la principal variable que evaluamos en enfermedades obstructivas, que es la B-1. Luego la curva necesariamente tiene que hacer un plató, pero nunca más de 15 segundos en la curva expiratoria. Dentro de los patrones de referencia que utilizamos en la práctica habitual, nuestros equipos pueden tener todos los que están acá y muchos más. No tenemos un patrón de referencia nacional o local, si bien antes se recomendaba, y todavía es recomendable tratar de tener sus propios patrones de referencia. Eso no siempre se logra hacer. Por eso es que hoy hay una aplicación que es una página que es GLI, que la pueden bajar, puede estar en un celular, inclusive en la computadora, donde nosotros, si nos enfrentamos a un paciente de unas características que por ahí no se ajustan a nuestro tipo de paciente habitual o a nuestro predicho que utilizamos en la práctica, mi sugerencia, la sugerencia que se da en general, es que usemos GLI. GLI nos permite, como este es un estudio, se ha hecho un estudio a nivel mundial, más de 120.000 pacientes participaron en la mayoría de los países del mundo. Esto logra minimizar el riesgo de variabilidad a partir de diferencias étnicas o raciales. Por eso es que si nosotros tenemos en nuestros pacientes, en nuestra sala de espera, un japonés, solamente con colocar los datos de altura, peso, lo que midió el espirómetro, la raza, en este caso del origen, esto nos calcula y nos da los valores que debería haber soplado esa persona independientemente de dónde está, sino considerando las variables características de esa población. Por eso es que es tan simple si nosotros consideramos esto. Por supuesto, si nosotros tenemos un equipo que no tiene incorporado el software, lo podemos hacer manualmente, como les decía, y si no, la recomendación es que los software de la mayoría de los equipos, si están actualizados, ya tienen este predicho incorporado, solamente pasarlos ahí, y les puedo asegurar que la mayoría de los equipos MIR, los más comunes, tienen la posibilidad de poder actualizarse y pasar a esto. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué recomendamos GLI en vez de, por ejemplo, NANES 3, que sería la que por ahí más común es de América y de Estados Unidos? Es porque las diferencias pueden llegar, de acuerdo a la población, hasta 1,5 litros. ¿Qué quiere decir en la capacidad vital? Es decir, puede haber muchísima variación que se considera normal para un predicho y no lo es para otro. Por eso la más estable en este caso es GLI, por lo menos por el momento. Siempre que hagamos una espirometría, por favor, el paciente tiene que estar libre de efecto broncodilatador. Por eso es que aquí la recomendación de estos son los tiempos que tratamos de evitar
para que justamente la espirometría que estamos realizando sea con el mayor efecto posible y la posibilidad de poder ver reversibilidad al momento de aplicar el broncodilatador. Lo normal es que el paciente suspenda la medicación, al menos el día anterior, pero tener en cuenta aquellos LAMA, fundamentalmente teofilina, ya son poco usadas, que pueden tener un efecto sostenido. Y por supuesto, perdón, antes de realizar la espirometría, es deseable que el paciente no haya fumado, en lo posible en las 4 horas previas, lo mismo que las actividades físicas vigorosas pueden broncodilatar, y algunas comidas con componentes como cafeína o algún estimulante, inclusive pueden tener efecto broncodilatador y enmascarar el resultado de la prueba. Las nuevas guías lo que recuerdan en esto, en lo que han cambiado en relación y lo que fortalecen en este momento es, en primer lugar, que la calidad del estudio es el parámetro esencial para un diagnóstico, excluir diagnósticos alternativos, que es necesario evaluar la curva inspiratoria justamente para poder determinar que el paciente al soplar inspiró profundamente. Por eso la variabilidad en FBC, por ejemplo, entre la capacidad inspiratoria y la capacidad expiratoria nunca debe superar más allá de un 5%. Es decir, tiene que estar la curva inspiratoria, la capacidad inspiratoria muy, muy pareja con respecto a la FBC. Entonces, de esa manera nos aseguramos que el paciente realmente inhaló profundamente y luego exhaló todo lo que tenía, y de esa manera la curva espirométrica y los valores espirométricos son realmente aceptables. Los tiempos espirométricos ya no hacen falta más los 6 segundos, es decir, con solamente lograr 3 segundos y un plató, o hasta menos, mientras tenga un plató en la curva volumen-tiempo de 1 segundo, ya se considera como una curva aceptable desde el punto de vista técnico. Y por supuesto los equipos deben reunir características que hoy la mayoría ya lo reúnen. Entonces, en relación a lo último que tenemos, que es esta nueva guía que cambió bastante la interpretación de las pruebas, tenemos que tener una máxima inspiración previa a una expiración explosiva. Esa es la manera de poder lograr, y mejor dicho, evitar errores. Luego, una expiración continuada, no más allá de los 15 segundos. Si ustedes recuerdan, anteriormente las guías recomendaban que el paciente debía superar más de 6 y lograr todo lo que podía hasta que lograba el plató. Ahora ya no es necesario. Si el paciente llegó a 15 segundos, por más que la curva siga ascendiendo, ya no es necesario que el paciente siga esforzándose. Hemos tenido espirometría de hasta 40 segundos. Por lo tanto, hoy eso no es necesario porque el cambio, fundamentalmente en pacientes muy obstruidos de FBC, es muy poco. Por lo tanto, no hace falta, digamos, hacer que el paciente, digamos, se esfuerce demasiado. Y luego que termina esa curva inspiratoria, ahí viene el retome con una inspiración forzada, y es lo que después comparamos con el valor de FBC para poder decir que esa prueba es aceptable. También tenemos en consideración los flujos medios, porque aquí la patología de la vía aérea media, perdón, de los flujos medios de la vía aérea pequeña, toman significación algunas patologías y por lo tanto hoy se le presta más atención y se recomienda las nuevas guías utilizar GLI justamente como una variable mucho más seguras. Y como hablábamos de reproducibilidad, que una curva sea igual a la otra, es más o menos parecido como el doble de Luis Miguel. Es parecido, pero no es lo mismo. Esa es una diapositiva que usamos en el curso, por eso lo vuelvo a poner para refrescar, pero ¿esto qué quiere decir? Si ustedes miran el ejemplo que está abajo, acá vemos un error de curva, como una curva comparada con la otra, hay una diferencia abismal en cuanto a los valores. Si bien en el volumen tiempo no se ve tanto, pero en flujo tiempo, perdón, flujo volumen, me está demostrando que el esfuerzo no ha sido el mismo, es variable. Esto quiere decir, en esta meseta, perdón, en esta meseta es que el esfuerzo realmente no fue máximo. En cambio aquí, cuando tenemos un ángulo agudo, eso habla de un esfuerzo realmente importante. Puede ser una curva redondeada al final, a la parte superior, puede ser, pero normalmente cuando el paciente sopla máxima intensidad, habitualmente lo normal es que dé una curva en un ángulo agudo, no en un ángulo obtuso. Ese es un parámetro visual que ayuda muchísimo a poder decir si esto está correcto o no. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo llegamos a que el paciente logre el esfuerzo que nosotros necesitamos? Básicamente con el estímulo. Para poder lograr una espirometría de calidad necesitamos 3 factores esenciales. En primer lugar, un equipo que trabaje de la manera adecuada. Segundo, un paciente que colabore. Y tercero, y tal vez uno de los puntos más importantes, un técnico que esté motivado y que realmente sepa lo que está haciendo.
Si esos tres factores no coinciden, por lo tanto, no podremos lograr esfuerzos de calidad y, por último, no podremos interpretar adecuadamente los resultados. Por eso, si uno hace la espirometría, uno lo que recomienda es tratar de no estar tan cansado al momento de hacerlo, por eso dejarlo para los primeros momentos, y si lo realiza el técnico, que el técnico tenga la suficiente motivación y entrenamiento como para que realmente pueda hacer una espirometría de calidad. Lo que nos importa es no hacer la espirometría solamente, sino que la espirometría sea realmente técnicamente aceptable para que de esa manera podamos sacarle jugo a un estudio que es sumamente valioso y que realmente lo podemos utilizar y que tenemos que hacernos también dueños de este estudio y de la interpretación de los mismos como especialistas. Ahora, le voy a dar paso, luego voy a seguir yo. No sé si, Carolina, vos tenés acceso ya, podés compartir, yo voy a salir de compartir, Hola, ¿cómo están? Buenas a ver si te noches. permite. Ahí me fijo a ver si puedo compartir. Fíjate ahí, te habilite. Bueno, ahí se ve. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Bustos. Bueno, Martín ya me ha presentado. Yo trabajo en el Hospital Pediátrico de la ciudad de Córdoba Capital. Y vamos a ver algunas diferencias entre la función pulmonar en niños y en adultos. Por ahí hay muchas guías de cómo se hace la función pulmonar en adultos y de pediatría hay muy poco, si bien hay nuevas guías, pero siempre se había utilizado como si fuera un adulto en miniatura, ¿sí? Y hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y muchas consideraciones a ver. Por empezar, los niños, a ver, para que, no sé si acá esto les molesta a ustedes, ahí está. Los niños desinsuflan sus pulmones mucho más rápido a los de un adulto y esto se debe a que tienen menos volumen, a que tienen más elasticidad pulmonar, a que las vías aéreas son más grandes en relación al volumen y algunos niños incluso llegan a exhalar toda su capacidad vital en 1 o en 2 segundos y sobre todo los más pequeños. Esto hace también que el volumen respiratorio forzado en 1 segundo sea poco sensible para detectar un compromiso temprano y por eso utilizamos más que todo el volumen respiratorio forzado en 25 y 75% del tiempo, que más adelante lo vamos a ver porque bueno, es algo con lo que tenemos bastantes diferencias en cuanto a la población adulta. ¿Cómo vamos a hacer los estudios? Los vamos a separar en menores de 3 años y en mayores de 3 años, ya que se necesitan distintos aparatos, distintas capacitaciones y distintos laboratorios, ¿sí? En los niños menores de 3 años, ya que no colaboran, vamos a necesitar realizar una prueba que se llama rápida compresión tóraco-abdominal, que se va a necesitar que el paciente esté sedado, que sea un centro especializado, que cuente con el dispositivo especializado y que obviamente el personal sepa cómo hacerlo. Entonces, básicamente la prueba es completamente pasiva porque el paciente tiene que estar sedado y dormido, ¿sí? Y a partir de los 3 años ya se puede realizar espirometría, a pesar de que las guías por ahí recomiendan que sean a partir de los 4 o 5 años, desde 3 años ya podemos hacerlo. Siempre hay que tener en cuenta si nuestro paciente colabora, si nuestro paciente entiende cómo es la técnica, para ver si podemos realizarla. Y lo vamos a diferenciar entre pacientes preescolares de 3 a 6 años y en pacientes escolares de más de 6 años. Bien, como les decía, hay guías también específicas que hablan de función pulmonar en pediatría. Como decía Martín, bueno, la teoría es la misma, nosotros vamos a necesitar un esfuerzo máximo que se vea en ese pico expiratorio forzado, que se vea también que nuestro paciente elimina completamente todo el aire en la exhalación, y eso lo vamos a ver cuando la línea va a tocar la línea de base, ¿sí? Cuando esa línea que va bajando de esta pirámide que estamos viendo, que tiene que ser bien puntuda, toca la línea de base, ahí vemos que nuestro paciente exhaló todo el aire, ¿sí?
¿Y qué criterios de aceptabilidad tenemos? Bueno, en pediatría es más o menos lo mismo que en adultos, pero hay algunas diferencias, como por ejemplo el volumen extrapolado, esto que hablaban recién, que es cuando hay un retardo en el esfuerzo máximo de la exhalación. En adultos se considera que es aceptable un 5% o 150 mililitros, y en cambio la población preescolar es del 12,5% u 80 mililitros, ¿sí? Después, una gran diferencia que hay entre adultos y pediatría es en cuanto al tiempo en el cual nuestro paciente va a expirar. En menores de 6 años vamos a tratar de que no dure menos de un segundo, ¿sí? Como les decía, hay pacientes que por ahí liberan todo el volumen expiratorio forzado en menos de un segundo, y en ese caso vamos a ver los resultados del volumen expiratorio forzado en 0,5 o en 0,75% del tiempo, ¿sí? No es en un segundo, sino que es en un poquito menos de ese tiempo. Y en esto tiene que fijarse también si su aparato está capacitado para ver este resultado, porque no todos los espirómetros pueden leerlo. En niños entre 6 y 8 años vamos a tratar de que exhale por lo menos en 2 segundos, en niños entre 8 y 10 años mayor a 3 segundos, y en niños ya mayores de 10 años, bueno, vamos a tratar de que lleguen a los 6 segundos, o como dijo Martín, de que se vea una meseta para que nuestra prueba sea aceptable. Hay algo que se ve en los adolescentes cuando expiran, que se llama joroba o rodilla del adolescente, que se considera que en la prueba es aceptable, y un cierre glótico que hacen los adolescentes, que bueno, si alguien de los que está acá escuchando realiza espirometrías en adolescentes, van a saber que es la población más difícil para hacer espirometrías. Les cuesta mucho llegar al pico flujo, entienden la técnica, pero es como si les diera vergüenza exhalar, entonces tardan muchísimo en entender y en hacer una prueba aceptable. Pero esto que se llama joroba o rodilla del adolescente se considera que es aceptable, ¿sí? Los criterios de repetibilidad, bueno, van a ser los mismos que en la población adulta, excepto que vamos a tratar de que la capacidad vital forzada no difiere entre sí en más de 100 mililitros o el 10%, esto en niños preescolares, ¿sí? En cambio, la población adulta se considera de 150 mililitros que no haya tanta diferencia, ¿sí? Y que lo fundamental, que recién lo hablamos, es en pediatría, más que todo, los niños vienen asustados porque no saben cómo va a ser el estudio, muchos se piensan que es una vacuna, que les va a doler, que no les va a salir. Entonces, siempre cuando uno le va a dar el turno a nuestro paciente, explicarle tanto al niño como a los familiares de qué se trata el estudio, qué es lo que tienen que hacer, cuánto va a durar el estudio, tiene que ser un ambiente agradable, ¿sí? Se le puede dar a nuestros niños para que ellos vayan practicando, bueno, estos silbatitos que se llaman los espantasuegras, o explicarle a los padres que a lo mejor puede ir practicando con algún globito, con algún dispositivo, para que ellos vayan viendo cómo es la técnica que tienen que realizar, ¿sí? La verdad que en pediatría por ahí nos pasamos de esto, de hacer como máximo 8 pruebas, porque por ahí las primeras es como que no entendieron la técnica o les dio vergüenza, hasta que ven, bueno, también los incentivos, que están buenos estos espirómetros que vienen con estas pantallitas en donde cuando el paciente sopla se corre una cortinita, entonces esto también los motiva a ellos a jugar mientras hacen el estudio, ¿sí? Entonces es muy importante tener esto en cuenta, más que todo en la población pediátrica. ¿Y qué dificultades vamos a tener en pediatría? Bueno, así como en adulto, por ahí las prótesis dentales pueden dificultar la técnica. En pediatría el tema es la falta de esas piezas dentales o el recambio. Me ha pasado en varias oportunidades que cuando agarran la boquilla tienen algún diente flojo, se les escapa la boquilla, o tienen miedo de apretar y cerrar bien la boca por el tema de su diente flojo, o como se ve en la foto, cuando directamente no lo tienen, ¿sí? También es muy común de que los niños entren a hacerse el estudio con un chicle, ¿sí? Entonces, prestar atención, avisarles que no tienen que estar con nada de comida en la boca. También les cuesta mucho entender cómo realizar la técnica, y esto que hablamos de los adolescentes, que lo que más les cuesta es el tema del pico flujo. Bueno, errores comunes en espirometría, el volumen extrapolado, que ya lo estuvimos hablando, que ahí como se ve en la imagen, se ve en la curva, en el segundo dibujito,
acá en la curva volumen-tiempo, se ve cómo se tarda en hacer la máxima exhalación, entonces todo este tiempo que se pierde es tiempo que le estamos sacando al volumen expiratorio forzado en un segundo, porque se perdieron esos segundos, entonces ese volumen no me llega a completar lo que realmente está haciendo el paciente, ¿sí? Entonces, ese es un error frecuente que nos puede pasar en nuestros niños, a mí me pasa bastante, porque por ahí soplan despacito y después empiezan a alargar todo el aire, entonces hay que tener en cuenta de ver siempre bien las curvas antes de ver los valores numéricos, ¿sí? Otra cosa que pasa mucho en pediatría es que hacen muchos soplidos, en lugar de hacer un soplido con su máxima fuerza, hacen muchos soplidos para intentar también correr esta cortinita, que por suerte la cortina se corre y cuando vuelven a tomar aire se cierra, entonces también es explicarle esto, que es un solo soplido y que tiene que ser con la máxima fuerza que ellos tengan. O también algo que pasa muchas veces, la finalización prematura, cuando el paciente hace y se queda ahí y no larga toda la capacidad vital que tiene, todo el volumen exhalatorio que tiene, entonces no llega ni al tiempo ni a la meseta que nosotros necesitamos para que esta prueba sea aceptable, ¿sí? Bueno, este cuadrito era más o menos lo que estaba hablando Martín, pero tener en cuenta de ver que nuestro paciente realice una inspiración profunda, porque ese pulmón que no se llena de aire difícilmente pueda sacar todo el aire, ¿sí? Y siempre que se pueda hacer la rama inspiratoria, la verdad que en pediatría por ahí cuesta mucho ya la pinza nasal, porque nuestro paciente es como que al principio, hasta que tome confianza y todo, se sienten un poco asfixiados, o algunos es como que toman aire fuera del filtro, ¿sí? Y solo lo usan para soplar porque les da miedo a que les falte el aire, ¿sí? Entonces, siempre que se pueda hacer la rama inspiratoria, porque también nos va a dar información de cómo está la vía aérea alta y cómo se está llenando de aire este pulmón de nuestro paciente, ¿sí? Bueno, ¿qué valores de referencia usamos en pediatría? Vamos a usar los mismos que usan en adulto en cuanto al GLI, ¿sí? ¿Por qué? Porque el GLI lo bueno que tiene es que son valores multiétnicos y el rango es de 3 a 95 años. Entonces, la población pediátrica no queda fuera de estos valores de referencia. Entonces, la ventaja que tenemos es que hay valores de referencia para nuestra población y además que la población pediátrica ha publicado valores de referencia que se ha realizado acá en la Patagonia, ¿sí? Entonces tenemos valores locales y valores que van acorde a la edad de nuestros niños. Lo importante es siempre acordarse de medir y pesar a nuestros pacientes en cada consulta. Por ahí pasa que he visto en otros laboratorios que no los miden, no los pesan, o les preguntan cuánto más o menos están midiendo, cuánto más o menos están pesando, o cuánto fue la última vez. Y este es un dato importantísimo y en pediatría tenemos mucha variabilidad con meses nada más de diferencia. Entonces, nunca hay que dejar pasar esto de medir y pesar a nuestro paciente y no usar valores de referencia que son de adultos porque no son los adecuados para nuestros pacientes, ¿sí? Siempre que se pueda y que el dispositivo nos lo permita, debemos usar el GLI, que es el más acorde a nuestra población. Bueno, ¿y cómo va a ser la interpretación? Bueno, esto ya más o menos lo vimos en el Congreso. Primero que todo, siempre, siempre, siempre hay que corroborar cómo son las curvas. No nos vamos a valer solo de los valores numéricos, porque el aparato es un aparato, ¿sí? Entonces, nos va a mostrar cuál es la mejor curva, nos va a decir cuál es el que tiene el mayor valor numérico, pero el único que va a saber leer la curva y decir, esta curva es buena, esta curva no tiene el volumen extrapolado, tiene un esfuerzo máximo, ¿sí? Vamos a ser nosotros. El aparato tiene mucha tecnología para tratar de ver cuál es la mejor curva, pero hay errores que se le pasan. Por eso nosotros tenemos que estar capacitados para ver y antes de interpretar los valores numéricos siempre tenemos que ver la curva, ¿sí? Porque una curva que no es buena nos va a arrojar valores que son incorrectos e incluso podemos hacer un mal diagnóstico. Bueno, la diferencia que hay en pediatría con respecto a los adultos es que la relación FBC versus 1 en adultos es entre el 75 y 80 y en pediatría lo vamos a utilizar en preescolares, tiene que ser mayor de 90 o en pacientes escolares mayor de 80.
Y el VEP-1, tanto en pediatría, no lo vamos a usar, no es tan sensible, es más sensible por ahí ver el FEP 2575, que nos va a dar el valor de esta pequeña vía aérea, pero que es bastante inestable. Los que hacen adultos no les gusta ver este valor, no lo ven, pero en pediatría se ha demostrado que tiene mucha variabilidad y más que todo en los pacientes obstructivos, ¿sí? Pero esto hablábamos de porcentajes antes de que apareciera la nueva forma de leer, que es el límite inferior de la normalidad, o LIN, ¿sí? Antes hablábamos de porcentaje, ahora estamos hablando más del límite inferior de la normalidad. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando veamos una espirometría? Primero vamos a ver la curva, primero que todo vemos la curva, después vamos a ver cómo está la relación versus 1, capacidad vital, vamos a ver si está disminuida, vamos a ver cómo está la capacidad vital, si está normal, puede que nuestro paciente tenga una obstrucción, si va a estar disminuida la capacidad vital, ver si nuestro paciente está pasando por una obstrucción con la capacidad vital forzada también disminuida, ¿sí? Si la relación es normal, vamos a ver la capacidad vital de nuevo, y si está disminuida, vamos a ver el FEP 2575 para ver si no tiene una obstrucción asociada. En este artículo de nuestros colegas chilenos que hablan de la actualización en espirometría, de la curva flujo-volumen en escolares y adolescentes, nos describe que muchas veces puede pasar en pediatría que puede tener una espirometría normal, pero que tiene el FEP 2575 bajo los límites inferiores de la normalidad. Si esto va asociado a una curva de forma cóncava, que ya sabemos que si tiene forma cóncava es un patrón obstructivo, que luego de administrar el broncodilatador cambia a recta, significa que se vuelve normal o convexa, y muestra una respuesta significativa, en FEP 2575 la respuesta significativa es más del 30%, podemos decir de que nuestro paciente tiene una alteración ventilatoria de tipo obstructivo, ¿sí? Entonces, más allá de que esto del 25-75, mucho por ahí en la población adulta no se ve, en pediatría podemos ver mucha variabilidad, a lo mejor podemos tener que toda la espirometría es normal, pero solo cambios en esta parte, y bueno, entonces nos va a hacer sospechar de que nuestro paciente tiene una patología de tipo obstructiva, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a evaluar la respuesta del broncodilatador? Esto ya lo vimos en el curso, en el congreso. Tengan en cuenta de que ha cambiado, ya hace bastantes años que ha cambiado, pero escucho que en muchos laboratorios por ahí siguen haciendo la administración del broncodilatador, siguen haciendo 2 disparos o 3 disparos. Bueno, lo ideal es que sean 4, ¿sí? 4 de salbutamol, o si nuestro paciente no puede administrarse salbutamol, puede ser hiperatropio, pero es muy importante que sea la cantidad que se requiere y que está demostrado y que es como está escrito en los artículos, ¿sí? Y nuestra prueba va a ser positiva cuando el BEP-1 tenga un cambio mayor del 12% o de 200 mililitros, pero ahora GEMA, este último año, GEMA 2023, considera que la prueba broncodilatadora puede ser positiva cuando el incremento del F1 respecto al valor bazar es mayor o igual al 12% del 9% del valor teórico, ¿sí? La ATS propone que la población en general, el cambio del versus 1 mayor del 10%, ¿sí? Esto también es algo que ha salido nuevo ahora. Antes era mayor del 12%, ahora es mayor del 10%, también tener en cuenta el cambio que tiene en mililitros. Y como les decía, en FEP 2575, el cambio importante es cuando se da más del 30%. Bien, entonces lo mismo la punción pulmonar entre un niño y un adulto. Bueno, ustedes con todo lo que han escuchado me van a saber decir de que no es lo mismo, de que tenemos mucha variabilidad. Hay que tener en cuenta de que nuestro niño es un pulmón que está en crecimiento, ¿sí? Y que puede estar afectado por las enfermedades que esté padeciendo o que padece desde edades tempranas. Entonces, muy importante no utilizar valores que no son acordes a pediatría, utilizar el GLI y tener en cuenta de que nuestro paciente va a ir cambiando, ¿sí? Con el correr de los meses y siempre medirlo y pesarlo, ¿sí? Bueno, ¿están despiertos? No sé si andan por ahí. ¿Están todos por ahí? Bueno, la idea de ahora, vamos a ver algunos casos
vamos a tratar de hacerlo un poco interactivo, ¿sí? Para que podamos ver los casos e interpretarlos juntos y ver a lo mejor algunas dudas que pueden surgir, ¿sí? No sé si Martín, ¿querés que largue con los casos ahora? Sí, sí, es la idea. Empezá Dale, ahora, después vamos para adultos. dale. Bien, yo lo que traté de poner acá, bueno, esta es una espirometría de un paciente que tiene 11 años, siempre vamos a ver qué edad tiene nuestro paciente, si está bien medido y pesado, muchas veces pasa que donde dice altura dice 53 y donde dice peso dice a lo mejor 53 también, ¿sí? Error frecuente también poner mal el sexo, la altura, el peso y el sexo. Hay que ver también cómo está la curva, entonces vamos a ver la morfología de la curva de este paciente, que es una curva que llega al pico flujo, que llega a la línea de base y que tiene la curva inspiratoria. Llega a 2-3 segundos, no llega a más que eso. Y si se fijan, el aparato acá donde dice interpretación, me arroja ya un resultado, me dice espirometría normal, broncodilatador no significativa, pero ya vamos a ver más adelante de que esto es un aparato, ¿sí? Entonces el que hace la interpretación somos nosotros, entonces tenemos que ver y darle la seguridad de que la prueba está bien hecha. Bien. ¿Quieren, están ahí viendo, quieren abrir los micrófonos? No sé si están dormidos o viendo quiénes van a entrar a jugar el partido de la noche. La idea es que lo hagamos interactivo para sacar dudas, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Con esto que empezamos a ver ahora del límite inferior de la normalidad, antes se veía en el porcentaje de los valores teóricos, ahora ¿qué vamos a hacer? Hay un límite numérico que, bueno, está por todo este estudio que nosotros hicimos, que se hizo de GLI, que nosotros vamos a saber que menor a eso es un valor que es anormal, ¿sí? Entonces nosotros ahora, ¿cómo vamos a leer la espirometría? Vamos a ver, primero la curva, bueno, vimos que esta curva está normal, no llegó a los segundos que requería, pero por lo menos la curva volumen-flujo es bastante normal y no tiene ningún artefacto. Primero vamos a ver la relación, bueno, el límite inferior de la normalidad dice 74,9 y vemos que nuestro paciente hizo 84,6, entonces esto ya que nos dice que está por arriba del límite inferior de la normalidad, ¿sí? Después vamos a ver la capacidad vital forzada, el límite inferior de la normalidad es 2,41 y nos dio Claro, exactamente lo mismo. Y claro, si se fijan y comparan, en claro. los valores teóricos nos da los valores que nosotros veníamos utilizando, ¿sí? Pero hay veces que esto difiere, entonces no se confíen en ver los valores del porcentaje teórico, porque justamente ahora salió lo del límite inferior de la normalidad, porque hay algunas variabilidades que el porcentaje teórico las pasa por alto, ¿sí? Bien, entonces este paciente podemos ver de que la relación es normal, de que la capacidad vital es normal, podemos ver que el BEPS1, el límite inferior de la normalidad, es 2,04 y lo tiene por arriba de eso, también es normal. El FEB 2575 también es normal. Y que en la última columna que dice porcentaje de cambio no tiene respuesta al broncodilatador. Entonces podemos decir que esta es una espirometría normal, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver, a este paciente es un paciente femenino, si bien las curvas están en blanco y negro porque es una espirometría ya impresa, podemos ver de que ya la curva en esta espirometría es un poco cóncava, ¿sí? Entonces cuando yo ya veo que nuestra paciente tiene una curva cóncava. ¿Qué nos puede decir cuando la curvatura está cóncava? Están dormidos. No, acá estamos. Que Cuando hay está algo en obstruido. la vida, hay algo de obstrucción. Bien, ya podemos saber de que hay algo de obstrucción. Bien, vamos a ver entonces la relación. La relación según el límite inferior de la normalidad. ¿Cómo la tiene este paciente? Normal. Normal. Bien, ¿cómo tiene este paciente la capacidad vital forzada? Y está bien. ¿Y No, cómo tiene, está menor que el límite. bien, y cómo tiene este paciente el FEB1? También menor. O sea, ha hecho Bien, menos de lo que está el límite inferior de la normalidad. bien. Y si podemos ver, ¿este paciente tiene o no tiene cambio el broncodilatador según lo que ya habíamos estado viendo antes?
Sí tiene. Bien, tiene cambio al broncodilatador. Entonces podemos decir de que nuestro paciente tiene una obstrucción y según el Z-score vamos a ver la gravedad de la obstrucción que tiene, ¿sí? Este paciente tiene una obstrucción de tipo leve. En este caso, el resumen que nos ha hecho acá, la interpretación que nos ha hecho, está bien, ¿sí? Pero vamos a ver en otros casos, ¿sí? Acá es cómo la vamos a informar a esta espirometría. Vamos a decir que es una espirometría técnicamente aceptable, con patrón obstructivo de grado leve, con respuesta positiva al broncodilatador. Esa es la forma correcta de informar la espirometría. Yo siempre pongo si la técnica está bien hecha o no, porque hay veces que el aparato no te lo va a decir si el paciente hizo mal la técnica o si sopló, por ejemplo, con los dientes así, ¿sí? Entonces yo siempre lo explico porque por ahí no suele estar, el que lee la espirometría no suele estar ahí haciendo el estudio, ¿sí? Antes de ver esta, quisiera que vean esta, ¿sí? Si ven, acá ya les está buchoneando que dice obstrucción leve, ¿sí? Pero si vamos a repasar esto que estuvimos diciendo antes de que lo primero que tengo que ver, si está bien pesado, si está, bueno, relativamente bien a lo que yo me puedo imaginar de que es mi paciente, que tiene 5 años, que mide 1,15 m, que pesa 20 kilos, y me voy a fijar en este paciente, ¿qué valores me da la espirometría? ¿Cómo me da la relación? ¿Sí? ¿Cómo me da la capacidad vital? ¿Cómo me da el F1? ¿Sí? ¿Vieron la curva de este paciente? ¿Les resulta algo raro en esta curva? Sí. ¿Algo de lo que estuvimos viendo? Que sigue subiendo, como que sigue teniendo más aire. Bien, en la curva volumen-tiempo sigue teniendo más aire. Y si se fijan más en detalle, la Más curva alto. tiempo-volumen se ve que al final, cuando expira, hay una pequeña montañita. ¿Qué significa esto? Este paciente que hizo. Tomo aire. Tomo aire. Bien, tomó aire y volvió a exhalar. A ver, el aparato que me dijo que mi paciente tiene una obstrucción leve. Listo. El paciente se va y ya sabe que tiene una obstrucción leve. Pero yo miro la espirometría y yo que sé cómo tiene que ser la forma de la espirometría, puedo decir de que esta espirometría está mal hecha, ¿sí? Entonces, los valores que arrojan no son reales porque mi paciente tomó aire 2 veces. Y como les dije, el aparato es un aparato, me sumó las 2 curvas, ¿sí? Y yo lo puedo ver a esto también en la curva volumen-tiempo, que en lugar de tener la meseta, esta curva sigue ascendiendo, ¿sí? Entonces, esta espirometría, yo los valores que vea, ese cambio que veo del 40% en el FBC, es porque mi paciente volvió a tomar aire. Entonces, yo no puedo realizar una valoración si no está bien hecha la espirometría. Pero esto se los traje de ejemplo para que ustedes puedan ver estos errores que son frecuentes y que por ahí se pasan por alto. Se ve que como ya el aparato interpreta, ¿sí? Y muchas veces nos tiramos al abandono y decimos, listo, la interpretación dice obstrucción leve. Listo, mi paciente tiene una obstrucción leve. Y a ver, ¿y este cambio del 40%, por qué puede ser? Bueno, nos fijemos bien entonces cómo están las curvas, no es un detalle menor. ¿Sí? Bien, a ver en esta otra curva, ¿qué podemos decir? Vemos en nuestro paciente, tiene 6 años, ¿sí? Tiene una altura de 119, pesa 21 kilos, pero ¿qué podemos ver en esta espirometría? Lo primero que vamos a hacer antes de ver todos los valores y antes de ver la interpretación es que vamos a ver la curva. ¿Qué podemos ver de la curva? La irregularidad. Bien, podemos ver que tiene una doble inhalación, ¿sí? Que volvió a inhalar mi paciente y que se ve como esa montañita ahí al final de la exhalación volvió a tomar aire, ¿sí? Entonces, esta espirometría tampoco es aceptable, ¿sí? Por más de que nos tire los valores, nos arroje todo el resultado, esta espirometría no es confiable para que nosotros veamos el resultado, ¿sí? Bien, acá por ejemplo tenemos un paciente, yo lo conozco, este paciente es un paciente de sexo masculino que se llama Juan, ¿sí? Le hicimos una espirometría, bueno, como ven, paciente preadolescente, miren hasta dónde llegó a exhalar, ¿sí?
que son solamente 1 segundo, y la espirometría que está al lado también es de él, que ya llegó a exhalar por lo menos 2 segundos. No llegó a hacer la meseta, tampoco nos es muy fiable, ya que no llega a hacer esa meseta. Podemos ver si ahí cómo nuestro paciente hizo el corte abrupto de la exhalación. Tiene 11 años, vemos la joroba del adolescente, y algo que quiero que vean es que dice femenino, ¿sí? El aparato, por ejemplo, ahora hay aparatos que lo que te pide es género al nacer, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que poner el género al nacer de nuestro paciente, porque también ahí tenemos variabilidad del volumen pulmonar. Entonces es muy importante que tampoco dejemos pasar por alto esto. Altura, peso y sexo hay que ponerlo correctamente, ¿sí? Y siempre contrólenlo, controlen las curvas y controlen también cómo están cargados los datos de nuestro paciente. Bueno, y esta joyita que les traje al último, disculpen la improlijidad de la foto, pero bueno, es una foto de una pantalla. En la prueba post-broncodilatadora en realidad no tiene mucho No se cambio, muerde, no se pero muerde, esta es vayan a una comer. paciente Chau. que por esta forma de la curva, ¿ustedes qué pueden llegar a interpretar que puede ser que tiene esta paciente? No sé si alguna vez les pasó, si alguna vez la vieron. Obstrucción laríngea. Bien, muy bien el doctor Grenat ahí. Bueno, ¿alguien más lo ha visto? Por la curva inhalatoria, por la falta de flujo en la curva inhalatoria. Bien, esta era una paciente que venía con mucha sintomatología, había estado intubada, muchos años atrás había estado intubada. Cuando llegaba al consultorio, hacía un ruido al respirar, ¿sí? Le hicimos una espirometría porque ella tenía mucha dificultad al caminar, al subir escaleras, y nos encontramos con esta espirometría. A ver, si yo no tuviera las curvas, ¿qué digo de esta espirometría? Yo no veo las curvas, ¿sí? ¿Y qué puedo decir de esta espirometría? Y normal, los valores ahí. Bien, pero ¿cómo tiene el Ah, FEB1? restricción. No lo veo los valores, están muy Obstructivo. chiquitos. El FEB1 está en 63, ¿sí? Y el FBC en 81, ¿sí? Si yo veo solamente que tiene el BEPS1 en 63, Obstrucción. me da a pensar de que mi paciente tiene una obstrucción. Listo, le doy broncodilatadores. No mejora mi paciente. Bueno, ¿qué pasa con esta paciente? Esa curva que está, la curva exhalatoria que está decapitada, ¿sí? Que no tiene el bonete, nos dice que le está costando sacar el aire, que hay algo que se cierra cuando ella saca el aire. Pero no es la pequeña vía aérea, porque no es en la parte que desciende la curva, en la parte donde se hace la parte cóncava, ¿sí? No es en la parte inferior de la vía aérea. Directamente ya cuando empieza a exhalar el aire, ya se cierra ahí la vía aérea. Y además lo podemos ver en la parte inspiratoria que se llama forma de cajón, ¿sí? Esta forma de cajón nos puede decir de que nuestro paciente cuando toma aire le está costando, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver nosotros en esta curva de que nuestro paciente tiene una obstrucción de la vía aérea alta? Bueno, esta paciente había estado mucho tiempo intubada, tuvo muchos fallos de extubación y tenía una obstrucción en la parte de la vía aérea alta, ¿sí? Que había que hacer una dilatación con cirugía, ¿sí? Entonces, no teníamos que darle broncodilatadores, sino que tenía que hacer una consulta con el cirujano, ¿sí? Entonces vean ustedes lo importante que es ver las curvas y no solamente los valores numéricos, y que si el aparato ya nos va chiflando y nos va diciendo, ¿sí? que nuestro paciente puede tener una obstrucción, puede tener una restricción, nosotros debemos empezar a ver primero la curva para ver si está correctamente hecha la espirometría, ¿sí? Bueno, yo con esta joyita me despido, así le dejo un poco de tiempo a Martín y así podemos ver todos el partido de Argentina, ¿sí? Ahí dejo de compartir, no sé si Martín andás por ahí. Estoy acá, estoy atento. Me reía porque no podía avanzar. Bueno, gracias, Caro, muy clara desde ya. Ahí salió, acá, pensé que No ya lo sé había si sacado, ahí dejé de se ve compartir. bien. ¿Se ve bien lo mío? Sí, ahí se ve perfecto. Perfecto, bien. Entonces,
Bueno, esto, la idea es también tratar de seguir lo práctico, ¿no? Esta espirometría que vemos acá está hecho con el mismo equipito que mostraba recién Carolina, ¿no es cierto? Es un equipo que lo tenemos todos, por así decirlo. Por eso, un poco la idea era mostrar las curvas, mostrar la variabilidad que hay, y fíjense la calidad en este caso. Ahí estamos hablando de una calidad C. ¿Qué quiere decir? Que las curvas pueden ser aceptables, pero la reproducibilidad no es la mejor. Entonces, acá podemos tener variación, y esa variación puede afectar la interpretación de nuestros resultados. La variabilidad, fíjense que está principalmente en FBC, no en B1, pero en FBC sí. Por lo tanto, si nosotros vamos a interpretar esta curva, esta calidad, la que son calidad A y B, están dentro de las que serían lo ideal siempre. Por lo tanto, ahí sí podemos interpretar resultados. Pero si la calidad es C o D, realmente ahí tenemos que analizar con el cuadro clínico para ver si esa curva, si ese estudio es realmente aceptable o no. Pero si ya estamos hablando de otro tipo de calidad, E o F, ahí no correspondería analizar esas curvas, no correspondería analizar esa espirometría ni interpretarla, o sea, se debe hacer de nuevo. Por eso, este ejemplo solamente muestra cómo se realizaron varios esfuerzos, pero al momento de evaluar qué tan variables fueron con respecto a la FBC, ahí nos encontramos que tenemos un cambio muy grande, superior a los 150 mililitros ya en un adulto, y por lo tanto no podríamos interpretar esta espirometría, a menos que el cuadro clínico me lo indique y no tenga opciones de poder hacerlo más. Este caso, claramente, si ustedes lo miran así, ¿qué me pueden decir de esta curva? No sé qué les parece a ustedes, si alguien quiere opinar algo. Ya de ver las curvas, sin ver los resultados, ¿no? Pero si ustedes miran esta curva, ya claramente ya sabemos que tiene algo. No sé qué les parece. Obstrucción. Claramente es una obstrucción. Esta curva con esta concavidad inferior, que claramente afecta no solamente flujos medios, sino que estamos hablando de B1 también en este caso, esta es una curva innegable de obstrucción. Obviamente ya cuando lo vemos y vemos los puntos, lo que tiene que ver con el predicho de la normalidad en este gráfico, nos encontramos con que esto realmente es una curva con una obstrucción severa, sin necesidad de ver valores. Uno siempre le dice a los alumnos de la facultad que uno puede olvidarse de los valores, porque esto pasa, pero nunca de las formas, nunca del gráfico que demuestra. Y acá el gráfico claramente es obstructivo y lejos de la referencia, lejos de lo que sería la normalidad para ese paciente. Luego, cuando nos vamos a ver límite inferior de la normalidad, relación B1-FBC, vemos que está debajo de lo normal. Luego, si quieren, como decíamos, podemos ir al Z-score, que nos marca que está debajo de lo normal también. Por lo tanto, nosotros podemos asegurar que tenemos una obstrucción, que esa obstrucción es realmente severa, y que si vamos a comparar después con la reversibilidad, ¿qué sucede aquí? Nos encontramos con una reversibilidad superior al 10%, por lo tanto podríamos hablar de que este paciente tiene una reversibilidad significativa o no significativa, ¿no? De acuerdo a cómo tenemos ahora las normas o las guías. Significativa. Significativa. Entonces, acá tenemos una situación que hay que considerar en este caso, y que lo marco. Es un exfumador con 150 paquetes años, quiere decir que ha fumado mucho esta persona, que tiene un patrón obstructivo, que tiene reversibilidad. Por lo tanto, siempre hay que tener en mente que, a pesar de que pueda llegar a tener una enfermedad obstructiva como la EPOC, la reversibilidad puede aparecer inclusive en el 30% de los casos. En series largas se ha encontrado que la reversibilidad es significativa, y eso que antes cuando tomábamos 200 mililitros. Por lo tanto, es una reversibilidad significativa, a pesar de que tiene un diagnóstico claro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por otro lado, la reversibilidad o la falta de reversibilidad en asma no excluye el diagnóstico de esta enfermedad. Este claramente es un caso de un paciente que tiene una obstrucción significativa. La forma de informarlo, que normalmente recomendamos, de acuerdo también a las recomendaciones y guías, es que estamos hablando de una incapacidad ventilatoria obstructiva severa con reversibilidad significativa, de acuerdo, y acá tienen los mililitros, como lo evaluamos actualmente, y con un compromiso muy severo de pequeña vía aérea, que es ese callado que tiene aquí la curva, que claramente se refleja cuando vemos los flujos medios con un compromiso muy importante, tampoco sin reversibilidad en este caso. Como dijo Caro, flujos medios o pequeña vía aérea en adultos es muy variable. O sea, mejor dicho, ha variado a lo largo de los años. A lo largo de los años tenemos
ha pasado de ser súper importante al momento de evaluar enfermedad previa, o mejor dicho, primer compromiso antes de manifestar enfermedad, después ha caído en desuso y actualmente vuelve otra vez a resurgir a partir de los nuevos conceptos, fundamentalmente en enfermedades obstructivas o de compromiso precoz, más que nada en chicos que luego se manifiestan en edades adultas, como puede llegar a ser el pre-POC en este caso. Entonces, por eso es que hoy tiene importancia y debemos observarlo, debemos verlo y debemos ver qué grado de afectación tiene. Fíjense, esta curva, nos estamos yendo a casos, por supuesto, extremos. Vemos otra vez una curva muy pequeña, otra vez alejada de los patrones de referencia. Gráficamente hay una superposición de curvas pre y post, o sea, no se logra ver bien, que tiene que ver justamente con el tipo de gráfico que estamos viendo, muy parecido a lo que Carolina mostraba en chicos, pero acá tenemos una persona grande, no es un niño. Por eso es que acá algo pasa que hace que no solamente tenga una característica obstructiva, sino que también tengamos flujos chicos, ¿no? Afectados. Si vamos a ver la interpretación de este cuadro, tiene un patrón por debajo del límite inferior de la normalidad, digamos, tiene un compromiso de tipo obstructivo, pero muy sutil si comparamos los valores de referencia, ¿no? O sea, es grave la afectación, pero es muy sutil la diferencia. Por lo tanto, esta persona tiene lo que nosotros podríamos decir un patrón obstructivo, pero asociado con un gran compromiso de la caída en la caída de la FBC, con una reversibilidad nuevamente significativa, pero fíjense que no es tan claro este patrón espirométrico como vimos en una obstrucción pura. Esto se da en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes fumadores que desarrollan fibrosis pulmonar. Es decir, acá tenemos un patrón de combinación de patrones con prevalencia del patrón obstructivo, pero tiene un patrón que tiende a ser combinado y si esto sigue cayendo, bueno, nos vamos a quedar sin paciente, pero si esto sigue cayendo, realmente tenemos un patrón que tiene que ver con una enfermedad mixta. Por eso lo vamos a informar, en este caso, de acuerdo a lo que es el paciente y todo lo demás, como un patrón de un compromiso combinado muy severo con reversibilidad significativa también, como veíamos en este caso. Este otro ejemplo, categoría A, fíjate, control de calidad A. Esto, un dato que quiero aclarar. La calidad es una interpretación automática del equipo. Es decir, no es la interpretación que tenemos que hacer nosotros. Solamente el equipo compara si el trazado está aceptablemente bien hecho y si tiene reproducibilidad. Pero no compara, y vimos el ejemplo de Carolina, si el paciente comete el error de hacer dos soplidos o tiene alteraciones, por ejemplo, en el pico flujo, o sea, no lo hace con la intensidad y la fuerza que debería hacerlo. Por lo tanto, el equipo puede tomar que esa calidad es aceptable, es grado A, pero la verdad es que si uno lo mira, se da cuenta que no es así. Entonces, calidad A necesariamente no quiere decir que la curva esté bien hecha, sino que es una interpretación electrónica del equipo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver qué es lo que pasa acá y, por supuesto, interpretar nosotros manualmente lo que corresponde al trazado y a los valores y no lo que informa el equipo. Si no, realmente sería muy fácil y es lo que hace que hoy se utilicen muchos espirómetros y se toma la información del equipo y no se toma la información de la interpretación de los resultados. Si vemos este ejemplo, nos encontramos con un paciente que tiene un límite, digamos, si vamos a ver el tipo de compromiso, un límite inferior de la normalidad, está realmente, los valores que ha soplado están por encima, o sea, tenemos un 77%. Si vamos a ver los valores, tenemos que está, no sé qué les parece a ustedes, ¿qué me podrían decir de este patrón, ya que estamos hablando en grupo y tenemos confianza? ¿Qué podemos decir, qué interpretan con respecto a esto? ¿Qué les parece a ustedes? Que se viene el partido, más o menos eso es así. Lo que estamos viendo acá, a lo mejor después tendríamos que seguir otro momento, pero lo que se ve es que tenemos una FBC y una BSUF1, si vamos a tomar Z-score, vemos que está por debajo de 1,64, ¿no? Entonces, ¿cómo consideran a esto? ¿Cómo lo consideran? ¿Qué interpretación le pueden llegar a dar a esta curva pre-broncodilatador? Se hace un poco difícil, ¿no? No. Puede ser obstrucción leve y... Restricción leve. Sí, obstrucción leve y tal vez restrictivo también, está un poco restrictivo, ¿eh? Tiene una caída de ambos. Lo que vemos acá es que hay una caída, pero que realmente no está
más allá del 1,64. O sea, este es un patrón que está combinado, podríamos decir, porque ambos están caídos, pero no está tan por debajo de lo que debería estar. Post-broncodilatador hay una mejoría. Fíjense que mejora tanto de FBC como BSUF1. Y Hay se un debe a la cambio. función. Hay un cambio post-broncodilatador. Entonces, si nosotros tomamos el concepto que había dicho recién Caro, de decir, ¿cómo está el límite? Si está, digamos, si llegó el soplido hasta por debajo del valor del límite inferior o está por encima, vemos que está por encima. Es decir, acá hay una caída combinada, tanto de BSUF1 como de FBC, pero no llega a ser lo suficientemente importante como pasar al 1,64 menos 1,64 como para considerarlo por encima, por debajo de la normalidad. Entonces, tiene 74, tiene 76, pero no estaríamos hablando de, por lo menos, prebroncodilatador de un patrón anormal. Pero después revierte, mejora, se normaliza mucho más allá de lo que era el concepto inicial, con cambios significativos. Bien, esto es una paciente, me está quedando poco tiempo. Si a ustedes les parece, voy a pasar a un caso clínico que tengo acá. Tengo distintos trazados, pero les quería mostrar un caso en particular. Esta es una mujer que 41 años, sin antecedentes patológicos, es una mujer de Entre Ríos que fue derivada por RT en su momento para que la evaluemos, porque esta mujer refería que tenía una enfermedad relacionada con su lugar de trabajo. Ella trabajaba en un criadero de cerdos, y en el criadero de cerdos utilizaban, yo que no lo sabía, una especie de cal para secar justamente el piso de donde vivían los cerdos. Era una cosa que yo desconocía. Me trajeron, por supuesto, la ficha técnica del elemento con el cual ella trabajaba, y era una sal común que lo que usaba era similar a la cal, por supuesto, sin tener efecto irritante, pero esta mujer se presenta con dificultad respiratoria, tenía tos, esa dificultad respiratoria fue evolucionando a lo largo del tiempo. En este caso nos hicimos una espirometría, le hicimos una DLCO también. Si ustedes miran la curva espirométrica, podemos decir que acá no hay reproducibilidad, ¿no? Este es un equipo que tiene un trazado viejo, pero nosotros ahora siempre pasamos a GLI en este tipo de registros, todo lo que sea con equipos, lo que nos importa los valores, por lo tanto lo pasamos a GLI y mejoramos la interpretación. Uno diría que esta curva realmente la paciente en una sopló con intensidad, la otra no sopló con intensidad, pero puedo asegurarle que era lo máximo que logró la paciente a partir del uso del trabajo de la técnica, ¿no? No logró mejorarlo a pesar de intentarlo post-broncodilatador. Entonces acá, fíjense que no tenemos las referencias que veíamos en los otros trazados. Acá lo que tenemos son solamente porcentajes, que muchos equipos todavía lo siguen teniendo. Entonces, por eso muestro este caso. Si vemos la relación BSUF1-FBC, esta paciente no está por debajo de lo que sería el 70% o 70%, y tiene valores que están prácticamente normales, o sea, están dentro de la normalidad, lo que nosotros informamos con valores dentro de la normalidad. Pero con una DLCO que está por debajo del ajustada por hemoglobina, está por debajo del 74%. ¿Qué quiere decir? Que esta paciente se presenta a la clínica con una exposición laboral, con lo que sería una enfermedad laboral. Tomográficamente terminó siendo una enfermedad intersticial, y es lo que nosotros llamamos hoy neumonitis por hipersensibilidad. En una paciente con una exposición a material, en este caso inorgánico. Esta mujer tenía manifestaciones broncoobstructivas, no era tanto el fenómeno de disnea como el que más le molestaba, sino que la disnea la agregó posteriormente, sino que era más que nada tos, dificultad respiratoria sibilante episódica, parecía asma bronquial, con una espirometría no concluyente, realmente no tenía valor. Y luego en la DLCO vemos un compromiso leve del intercambio alvéolo capilar de gases. En conclusión, esta es una mujer donde la espirometría se nos quedó un poquito corto. Por lo tanto, desconfiar y analizar en relación a la clínica, luego lo que tenemos que interpretar, digamos, en el estudio espirométrico. Y hay que entender que la espirometría muchas veces se queda corto cuando estamos hablando de algún tipo de patología, como puede llegar a ser un tipo de patología complejo. ¿Qué hubiésemos esperado en esta paciente? Que tenga un patrón claramente restrictivo, con prevalencia de FBC, caída de la FBC, con sostenimiento o descenso leve de la BSUF1, y con una relación, por supuesto, aumentada. Entonces, este caso lo que nos muestra es justamente el límite o la limitación que tiene el estudio para poder diagnosticar algún tipo de enfermedad y donde necesitamos otros métodos.
complementarios. Bien. Ahora vamos a, no sé si quieren al comentar algo, decirnos algo, tenemos algunos minutos más. No sé si quieren comentar algo más. Yo algo que Perdón, quería, perdón, Lucas, algo que quería agregar es siempre para hacer la espirometría, hacer pre-broncodilatadora y post-broncodilatadora. Hay lugares que han hecho a lo mejor solo pre-broncodilatador y nos puede arrojar a lo mejor valores normales y no podemos ver si está inflamada o no la vía aérea y muchas veces tenemos valores normales, basales, y después del broncodilatador tenemos bastante cambio. Entonces, ya que empezamos a hacer el estudio, hagámoslo completo, terminémoslo completo, y si a ustedes les llega una espirometría que esté en esas condiciones, bueno, como decía Martín, evaluar la clínica del paciente y a lo mejor la posibilidad de repetir el estudio y hacerlo completo, ¿sí? Es real lo que estás diciendo. Uno está acostumbrado a ver que por más que tenga 100% de BSUF1, de FBC, la curva por broncodilatador hay que hacerla siempre. Es cansadora, pero hay que hacerla siempre, porque es mucha la información, porque siempre partimos, la explicación sería que nosotros partimos de pensar que el paciente tiene un 100% y que con el 100% está. Pero muchas veces nos encontramos, y es muy común en chicos, y es muy común en deportistas, que su normalidad no es 100, su normalidad es 120. Y que nosotros muchas veces medimos 100 y lo tomamos como normal, hacemos el broncodilatador y tenemos una reversibilidad significativa y en un paciente nos aclara la sintomatología. Muy común en deportistas, muy común en personas con antecedentes de actividad o de gran actividad, y muy común cuando las características de la persona por ahí son de personas grandes, o sea, físicamente grandes, alemanes y de ese tipo de personas, que por ahí muchas veces tienen valores funcionales respiratorios extremadamente grandes y que muchas veces están afectados, si nosotros no lo tenemos en consideración y ponemos el GLI, tienen afectación y luego lo vemos como que se informa una espirometría normal, se le hizo solamente pre y luego no se terminó evaluando y justamente nos quedamos sin capacidad de diagnóstico. Esto es importante cuando nosotros recibimos espirometría de otro, que eso pasa siempre, ya sea que nosotros la hagamos, por ahí viene con una espirometría, la intención es decir cuáles puedo interpretar, cuáles no puedo interpretar. Si no la puedo interpretar, es recomendable rehacer la prueba. Ahora tenemos un problema, más que nada con la realización de la espirometría, que es los filtros biológicos. Hoy los filtros biológicos, no sé cómo vamos a seguir, sinceramente yo no estoy encontrando la solución al costo, pero ese es un punto que no quiero dejar de mencionar, pero bueno, hoy un filtro biológico el más barato sale 2.900 pesos de costo, es decir, que trasladar eso a las prepagas, a los pacientes, lo se está haciendo bastante difícil y creo que vamos a volver a la época de las cavernas, de volver otra vez a la boquilla o a hacer negradas, como quien diría, en muchos casos para poder seguir manteniendo el estudio. Pero básicamente la realidad económica que hoy nos impacta. Entonces, estas son cosas que tenemos que tenerla en cuenta, tratar de manejarnos y vamos a tener que adaptarnos para ver cómo vamos a sobrevivir ¿En el con este dormitorio que es se puede? importante. No sé, yo lo he puesto, pero No sé, hubiera venido más temprano. No me importa. Hasta No acá me vengas a llegamos. joder. Y no sé, nunca lo he puesto. Muchísimas gracias a todos y yo me quedaría un rato más para seguir, para ver cómo sigue todo esto, pero no sé si querés agregar algo más, Caro. Está dando otra cosa. Bien. Leonor, gracias por estar y bueno, esto fue a pedido del público que hicimos la segunda parte, así que muchísimas gracias a todos. Caro, muchísimas gracias por el apoyo. Gracias por la invitación. excelente. El año que viene vamos a estar de Gracias, nuevo Caro. en el curso seguramente precongreso, pero con más tiempo, porque ya está gestionado, porque bueno, esto es importante que se siga reforzando y que sigamos trabajando en mejorar la calidad de la especialidad, por lo tanto, este y otros puntos más son esenciales para el manejo de la práctica en medicina respiratoria. Así que un placer para mí. Carolina, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están Gracias. hoy y nos vemos la próxima. Gracias a ustedes. Que Gracias. anden muy bien. Buenas noches.